cuando estaba siendo construida esta obra, y bueno, cuando se finalizó en el año 2013, era, y lo sigue siendo hoy en día, digamos, una de las obras más importantes de los últimos 20 años en la arquitectura venezolana, evidentemente por la situación, digamos, lo que ya sabemos, es difícil que se cree una obra de arquitectura tan importante como esta. Entonces ya de por sí estamos hablando de un hito dentro de la arquitectura venezolana. Eh, y no es un secreto para nadie que esta obra es una obra universalmente dentro del mundo de la arquitectura muy apreciada porque representa una obra con una calidad espacial, una calidad arquitectónica inherente muy importante, y que yo creo que, bueno, si no la mayoría, la enorme mayoría o todos los arquitectos de este país, pues hemos estado en contacto con esta obra si no desde el punto de vista académico, viéndola porque yo no la conocía hasta que no me integré a la Escuela de Arquitectura aquí en la universidad. Simplemente la había visto a través de fotos, a través de imágenes, a través de algunas referencias que hacíamos, bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, nuestros profesores, cuando yo estaba estudiando. Entonces, ya de por sí, evidentemente es una obra sumamente importante. Como arquitectura, yo creo que estamos hablando, pues, de una arquitectura contemporánea, moderna, de una arquitectura con unos valores del modernismo, de esa cultura de la arquitectura moderna, ¿ok? Eso lo podemos ver expresado en muchas de las decisiones, la estructura, cómo la estructura está desligada de la fachada. Son temas que, bueno, para nosotros los arquitectos son bien interesantes y que son objeto de estudio, que han sido objeto de estudio durante muchísimos años y que, bueno, en esta obra se ve muy bien representada, ¿no? Ingeniero Bonadio, tomando en cuenta esos aspectos, bueno, usted junto al ingeniero Labrópulos vivieron, ¿no? Todas estas etapas. Primero, ¿cómo es trabajar con arquitectos? No, es mentira, es broma. Eh, pero sí me gustaría saber, ya que aquí tenemos parte del equipo valioso que lo desarrolló, ¿cómo se logra integrar tantas disciplinas? Porque bueno, como decía al principio, si nos vamos a sentar aquí entre las disciplinas que participaron, bueno, el panel sería infinito, ¿no? Porque aquí no solamente trabajamos ingeniero civil, arquitecto, ingenieros eléctricos, todos los demás ingeniería, y industrial, etcétera, ¿no? Pero también me es curioso saber si en ese grupo interdisciplinario entraron profesionales, los profesionales que iban a servir en este edificio. O sea, ahí se dialogó en ese proceso de diseño, de construcción, con especialistas el área de conservación y preservación de materiales, de las obras que están dentro del espacio. Cuéntanos un poquito cómo fue ese desarrollo desde la decisión de crear un edificio como este hasta la construcción. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Y por supuesto compartirla con el profesor Labrómulos para que nos dé su enfoque. Sí, bien. Hola. ¿Sí sabes? Un poquito más. Hola. ¿Sí se escucha? Sí se escucha bien. Con los arquitectos nos llevamos muy bien. Hay unos más difíciles que otros, pero en definitiva, en líneas generales, nos llevamos bien. Sobre todo porque debe ser así. Llaman el equipo aquí, en toda obra civil de este tipo, hay por supuesto un equipo multidisciplinario que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, en primer lugar. Los arquitectos, los ingenieros civiles que tienen que ver con la estructura, como Nicolás, tenemos ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos que tienen que ver con ingenieros sanitarios que tienen que ver con la parte sanitaria, ingenieros que son especialistas en los sistemas de detección y extinción de incendios, ¿no? Entonces, en definitiva, sí es un equipo, eso es el estándar normal en todos los proyectos de ingeniería. La concepción de este centro cultural sí fue, digamos, una historia más interesante, pues, ¿no?
Es un poco larga decirlo, pero bueno, básicamente este fue el tercer proyecto que se estudió. ¿Ok? Eh, el rector en aquel momento había un comité para escoger el proyecto, estaba el rector, Luis Galde, estaba el vicerrector administrativo, que era Lorenzo Caldente, y en aquel momento estábamos nosotros los que nos dedicamos a la parte de obras y proyectos en la universidad, y estaba, por supuesto, la oficina de arquitectura del arquitecto Oscar Capiero y el doctor Francisco Pimentel. Eh, una vez levantado, porque en ese momento ya la universidad tenía unos años donde tenía conciencia de que la biblioteca que estaba no era suficiente. Y no hay nadie que haya conocido la biblioteca vieja, como la llamamos nosotros. Pero bueno, eso de verdad no era un despelote porque estaba bien manejado, pero era bastante atiborrado de libros, tenía pocos espacios de lectura y tal. Entonces la universidad en aquel momento ya tenía cierta conciencia que había que hacer la biblioteca. Bueno, después de varias estrategias, después de revisar los tres proyectos, y este fue el tercero, se dio el acuerdo de comenzar. O sea, el arquitecto Capiero lo pudiera expresar mejor que yo, pero bueno, la idea de este proyecto es que los usuarios vivieran en la biblioteca un poco, ¿no? Entonces, que pudiera circular. De hecho, en el proyecto inicial era demasiada área de estantería. El edificio viejo biblioteca era un edificio similar a este. Tenía estantería, puestos de lectura, clase de cuestiones. La universidad en su momento decidió que ya eran como demasiados, entonces nos concentramos en hacer este primero, llevarlo, digamos, al punto de inauguración y puesta en servicio. Después nos dedicamos a revisar el proyecto del otro que generó lo que hay hoy en día. Que son institutos de investigación, dependencia académica, etc. Entonces, en definitiva, este era un proyecto que la idea era, bueno, una estantería abierta, que eso no existía aquí. La estantería abierta era el primer planteamiento. La intervención de personal de la biblioteca básicamente fue a través del director de aquel momento, que era el profesor Emilio Pirigere. Él estaba después, él estuvo en el comité de coordinación del proyecto y en el comité de la construcción, por llamarlo de alguna manera, que nos reuníamos todas las semanas, ¿okay? Para revisar los avances, revisar las propuestas y tal. En líneas generales, el edificio que ustedes disfrutan ahora es muy similar a lo que se comentó. Cuando se decide pensar en que en vez de una biblioteca sea un centro cultural, bueno, empiezan a haber ciertos planteamientos de cambio, ¿okay? Como el tema del semisótano. El semisótano era un área de mesas, no que algunos cubículos que después se fueron desincorporando y tal. Ya, al tú decir centro cultural, tú dices, bueno, necesitamos auditorios, ¿okay? Necesitamos salas especiales. Entonces, bueno, ahí es donde surge el planteamiento, lo que está construido ahora en este momento, las dos salas anfiteátricas, pues, con capacidad de 99 personas cada una, y los distintos espacios reservados que ustedes conocen, ¿no? Y entonces se llega también a la conclusión que no tenía sentido tener esa actividad cultural ahí y tener una cantidad de mesas de estudio allí. Pero bueno, se decantó en lo que es hoy en día. Un espacio amplio donde, bueno, tiene múltiples espacios de exposición, espacios para poder realizar seminarios, congresos, todo lo que ustedes quieran, y una buena integración con todo lo que es la parte de la biblioteca, porque eso vive todo. Antes de adentrarnos un poco a ese concepto, porque incluso vimos que se planteó la idea de migrar de una biblioteca a un espacio que ya no era funcional a otro. Entonces el proyecto era hacer una biblioteca, ¿no? Entonces, luego de esa modificación de conceptos, ¿quién pudo haber sido como el autor intelectual de ese cambio conceptual a hacer un centro cultural y no una biblioteca como se conocía o como venía siendo el edificio Baquedano que es ahorita? Bueno,
Eso ya el rector virtuoso entra en el año 2010. ¿Ok? Ya un poco el tema se le puede atribuir a él. O sea, él ya, nosotros, la verdad, simplemente estamos construyendo una biblioteca y ya. Entonces, y con la expectativa de que tenemos que mudar todo aquello por acá y después hacer aquello también. El rector virtuoso fue el que planteó en varias de las reuniones que esto más bien eh, ese, porque él tenía esa visión de que lo vio ya con su forma definitiva y dijo, chicos, pero esto no debe ser solamente una biblioteca, podría ser más bien un centro de difusión de cultura para toda esta parte del oeste que no lo teníamos. Entonces, claro, que ahí es que empieza a manejarse el tema de que, bueno, los auditorios, bueno, los espacios de exposición, bueno, la galería, que llamamos nosotros galería, ya, ¿no? Sótano. Entonces, después de allí, pero el motor fue él, ¿no? El que dijo, no, esto no puede ser solamente biblioteca, porque esto es demasiado espectacular, esto tiene que ser algo más. Y él fue, que este es su legado. Interesante, ante nosotros pasar a ver si cumplimos o no ese legado, haciéndome aquí como que así no sé. Me gustaría saber, pues, de voz de acá del ingeniero Labrópulos, que nos habla, que nos siga hablando un poco más, integrando un poco lo que el ingeniero Bonadios nos dice sobre lo que fue el trabajo técnico que se hizo. A mí me da mucha curiosidad, no sé si esos números se pueden revelar acá, un poco de la cantidad de trabajadores que se incluyeron en la obra, el tiempo de la obra, la inversión de la obra. O sea, en cifras actuales, no sé si usted recuerda algo así, nosotros conversamos un poco antes, pero sí sería esos datos son súper interesantes para saber cómo llevamos una obra que se hizo hace 11 años, cómo llevarla a la actual. ¿Sería Venezuela o la universidad capaz de construir un espacio como este actualmente? Entonces lo puedo responder yo. Vamos a ver y después, ay, profe, pero es dinámico. Dígame, bueno, es posible que en algunos años, pero no. No, no, este espacio, creo que Nicolás está de acuerdo conmigo. Este espacio, eh, si lo hubiéramos comenzado 2 años más tarde, no lo sé. Lo hicimos en el momento exacto en que lo podíamos hacer. Había posibilidades de financiamiento a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que después eso cambió drásticamente a 18 o 20 meses de haberse puesto en administración. Y bueno, un poco eso es lo que te comentaba yo el otro día, ¿no? O sea, con eso llegamos a un punto y por eso es que bueno, se tardó un poco, ¿no? Escuchemos acá la experiencia desde otro punto de vista, ¿no? Ajá, el botoncito rojo tiene que estar prendido. Agradezco a la universidad por haberme invitado y agradezco a los que vinieron. Yo no te puedo responder esa pregunta porque nuestra oficina se dedica a hacer cálculos estructurales. O sea, nosotros vendemos papel rayado con las ideas de las estructuras. Esas ideas de las estructuras que ustedes están viendo acá se tomó en consona con el arquitecto y todos hacemos un equipo. Y para que esto exista y ustedes lo estén disfrutando hoy, 11 años después, lo que hubo atrás no fue una persona, ni un arquitecto, ni un ingeniero, fueron simplemente un equipo. Si alguien de ese equipo hubiera fallado, no hubiera tenido nada, hubiera sido un fracaso, ¿no? Estar aquí 11 años después ya es un éxito y poder hablar todavía del edificio en esta condición. Por ende, ha sido un éxito total todos los que han intervenido desde la construcción, que es lo último, hasta el proyecto inicial. Como tal, como ingeniero estructural, yo lo que digo es el proyecto inicial, donde me reúno con un arquitecto que tiene una idea, que me la expresa y viene la parte, algunos dicen de censura, otros dicen de apoyo. ¿Por qué? Porque les decimos qué es posible y qué no es posible, qué pensamos que debe cambiarse, qué pensamos que no debe cambiarse. Y esa conversación entre el arquitecto y el ingeniero estructural es lo más cercano a un matrimonio. La decisión final tiene que venir de las dos personas, no de una. Si viene solo de una hay un fracaso, si viene solo de la otra hay un fracaso. Entonces, en esa idea, lo que hay que entender es que todos los proyectos hay una persona arriba, que es el arquitecto, donde busca una asesoría, y en ciertos momentos ese triángulo se convierte en que el ingeniero estructural sube a ese triángulo. Y cuando empieza la construcción,
el que sube es, en nuestro caso, Vicencio, donde nos dice qué necesita. Si en un plano que entregamos se cumple el 60% de la obra, estamos contentos. O sea, hay muchos cambios. Eso en cuanto al proyecto. En cuanto a lo que ustedes están viendo hoy, como estuve siempre en las reuniones y he conversado con el arquitecto, la idea siempre era transparencia. El conocimiento da esa virtud de ver, siempre ser transparente, de tener ideas claras. Y esa era siempre la idea que teníamos. Por ende, todo lo que pusimos a ser transparente hacia adelante y que la gente de afuera viera hacia adentro, los de adentro hacia afuera, era un elemento de diseño que era importante arquitectónicamente y estructuralmente. Entonces yo lo que aporté fue una estructura liviana, que es lo que ustedes están viendo allá, para que eso fuera posible. Fíjense ahora que se lo dije, que toda la estructura que ustedes ven de concreto, pero todos los anaqueles están hacia atrás. Por ende, el que esté parado aquí siempre ve la fachada de la universidad y de la universidad nos ven a nosotros. Es el principio del café, ¿no? El que está en el café ve al que pasa y el que pasa ve al que está en el café. Es lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces es completamente abierto. Yo, antes de venir para acá, el profesor Alfredo Urrich me cedió gentilmente a los graduandos casi de Ingeniería Civil y di un paseo por toda la universidad y les expliqué, les dije, pregúntenme lo malo, no me pregunten lo bueno, porque lo bueno lo ven, lo malo no lo ven. Entonces, realmente yo les dije cosas más malas de lo que yo creía. Eso es lo que me di cuenta. Pero de esas cosas malas que yo les dije, ellos se dieron cuenta que eran buenas, porque simplemente se habían resuelto, pero les decía el momento que se hacía. Así pasa acá, que estamos sentados todos, nosotros, los ingenieros estructurales, los arquitectos, Vicenzo, cada columna que vemos, cada detalle, sabemos cosas secretas que nadie sabe, y es un mundo. Yo agarré al profesor Ulrich, que es especialista en estructura y patología, y antes de arrancar le di una vuelta por toda la biblioteca que le enseñé cosas que él no había visto, que decía, caramba, eso es así, ¿no? Entonces, nosotros, los ingenieros estructurales, con los arquitectos, lo que tratamos de aportar es que un confort para ustedes, una forma de vivir, de que ustedes hoy en día estén aquí y no sepan por qué están aquí y que simplemente disfruten el espacio como lo hacemos siempre. Entonces, para eso no te puedo decir, sí te puedo decir la estructura lo que quieras. Bueno, mi siguiente planteamiento era que nos diera esos secretos. Justo, díganos los secretos. ¿Cuáles fueron esos retos y desafíos que tuvo que afrontar como Creo que ingeniero hay estructural? varios, ¿no? Primero la pasarela, que ustedes todos se sientan allá. Esa pasarela era inicialmente diferente, una pantalla de concreto, pero la misma idea de transparencia propusimos una columna de metal que obviamente al ser tan alto tuvimos que ponerle cruces porque si no se desplazaba. Muy poca gente se da cuenta, y ahora que se lo digo se da cuenta, que la columna hacia adentro de la estructura metálica es más gruesa que la de afuera. Entonces, es muy fácil, ¿no? Cuando uno tiene una estructura que camina hacia acá, una pierna comprime, la otra pierna jala. Y eso es lo que tenemos en este momento, ¿no? La de afuera jala, la de adentro comprime. Si ahora voltean al techo, verán que el techo está envolado hacia la universidad, pero alguien tiene que agarrarlo adentro, y el que lo agarra es este edificio. Pero yo no puedo agarrarlo porque si hay un signo, lo va a tumbar. Entonces él simplemente entra en una guía, no riel. Ese es otro secreto. Entonces estos son muchos edificios que ustedes lo ven como uno, pero son mentiras. Este es un edificio, el de al lado es otro edificio, aquel es otro edificio y la biblioteca es otro edificio. Las arañas de la biblioteca no es que estábamos estudiando zoología ni insectología, ¿cómo se llama la ciencia que es un insecto? Entomología, gracias. No entomología, sino que esas arañas corresponden a un refuerzo que se hizo en la Biblioteca Vieja. La Biblioteca Vieja era un proyecto muy antiguo que había que hacer una serie de refuerzos. Se reforzó una parte que es con las columnas que están hacia la fachada de allá, que además la fachada se corrió, si se dan cuenta ahora, y la parte de acá la reforzamos con la entomología que está de este lado. Y esos son los otros secretos. Al final, son 4 edificios o 5 que ustedes lo ven como uno, pero para nosotros son 4. Y creo que es un secreto más grande que hay aquí guardado. Que además, como toda pareja, deben estar juntos, pero separados, para que puedan actuar y pensar cada uno por separado. Al final, un edificio respira, el edificio tiene que ser único. Y el edificio simplemente apoya a que está al lado, y el que está al lado lo apoya a uno. Eso es todo lo que sucede aquí. Ese es el secreto más grande. Y nuevamente, el edificio hace un equipo para hacer uno solo. Me parece maravilloso, me parece maravilloso, me lo va a comprometer. Labrópulos, como me estoy aprendiendo el nombre, el apellido, Labrópulos.
Bueno, si usted puede o tiene tiempo, nos puede dar una visita guiada y, Bueno, con todo ay, placer. qué maravilla. Lo hice con los alumnos de ingeniería civil esta mañana. Bueno, nosotros somos unos alumnos también acá aprendiendo ingeniería, arquitectura, cultura, bibliotecas, de todo. Entonces, bueno, después de esta actividad ¿Cómo no? y el cafecito, nos podemos ¿Cómo dar no? una Entonces, mira, visita junto con el ingeniero Bonadio, ¿verdad? Y nos cuenta, mira, esto sí nos costó hacer esa columna acá o esto acá, qué sé yo. con todo ¿No? placer. Bueno, muchas gracias. Placer. Qué maravilloso. Vamos a agregarle un poquito a eso ya para entrar un poco en el tema cultural y el del vivir, la arquitectura y la ingeniería. Ese equipo acá in situ, construyendo, maestro de obra, obreros, ¿cuántas personas estuvieron trabajando en esto? ¿Cuánto tiempo duró hacer este espacio? En tiempo, en tiempo yo te diría que tardamos un poquito más de lo que hubiéramos tardado en otras circunstancias, ¿no? En esos años bueno, tuvimos ese financiamiento que hablamos, tuvimos que administrarlo muy bien, porque en algún momento ese financiamiento se cerró y tuvimos que empezar a buscar donantes. Lo cierto es que nunca paramos la obra, quizás fuimos un poquito más lento de lo que hubiera sido deseable, pero te puedo decir, en líneas generales, nosotros tardamos 4 años largos en hacer la obra. ¿Eh? Entonces, ¿cuántos obreros? Mira, llegó el momento ya cuando llegamos, la teníamos en plena producción, que podía haber aquí fácilmente unos 120, 130 trabajadores de campo, ¿no? Entre gente de estructura, gente de albañilería, gente de herrería, gente de instalaciones. Puede ser fácilmente, un corte pudo haber sido más o menos eso. Unos 150 trabajadores más el equipo de dirección, que son los jefes de cada contratista, de cada empresa, y el comité de obra. Cuatro ingenieros. Y esa conversación que tuvimos hace poco, porque bueno, yo me entrené aquí con algunas personas antes de ir para acá, eh, pudo hacer cálculo de trayendo a la actualidad en cash, cuánto Mira, o sea, si invertiríamos hoy un edificio como esto, cuánto nos costaría. el edificio terminó costando en su momento el equivalente a lo que era en aquel momento bolívares, de verdad eran 116 millones y algo. No recuerdo cuánto estaba el dólar en aquel momento, pero pudo haber sido uno alrededor entre 3 y 4 millones de dólares. Ahorita un edificio como este vale tranquilamente el doble. ¿Ves? El doble. Estamos hablando de repente unos 8, entre 8 y 10 millones de dólares. ¿Ves? Es ciertamente, o sea, si anexamos el edificio de al lado, ¿no? Eso es ciertamente, bueno, para nosotros como universidad, eso es impagable. De hecho, tenemos proyectos que en definitiva los tenemos ahí, hicimos toda la ingeniería, tenemos los planos, especificaciones, todo listo, y no lo podemos hacer. O sea, está el edificio, nosotros el edificio de la Facultad de Ingeniería, que iría frente al edificio laboratorio, todo ese desplante ahí, va a un edificio para albergar una cantidad de aulas, las escuelas, la facultad, otros servicios y tal. Entonces, claro, no tenemos, en primer lugar, no tendríamos cómo pagarlo. En segundo lugar, eh, la situación ha cambiado muy fuertemente en los últimos años. Bueno, les digo, cuando nosotros construimos el edificio cincuentenario, ¿eh? La población estudiantil aquí total pudo haber sido 13.500, 14.000 alumnos, ¿okay? En los tres turnos, mañana, tarde y noche. Recuerden que en aquella época Derecho sobre todo tenía clases después de las 6, de las 5:30, 6 de la tarde. Bueno, eso ha cambiado. Entonces, bueno, teniendo el dinero, ¿construirías el edificio? Quizás no, porque ya no están haciendo falta tantos espacios docentes como pudo haber sido en el año 2002, que fue cuando se decidió construir el edificio cincuentenario. Eh, Eso es, ¿no? Entonces, por eso es que yo te digo, este edificio se construyó en el momento justo.
Nos tardamos un poquito, es una parte del destino, pero se empezó a hacer, se terminó, conseguimos los donantes y todo en el momento justo. Este edificio hoy en día nosotros no podríamos construirlo así tuviéramos 20.000 euros. A propósito de eso, también hay algo que discutíamos en aquel momento, y bueno, puede apoyarme tanto el arquitecto como el ingeniero Lavropoulos, sobre la capacidad. Estamos hablando de un edificio que se construyó, terminó de construirse en el 2012, se inauguró en el 2013, para una capacidad de 13.500 estudiantes aproximadamente, que era para la época. Ahorita tenemos un poco menos de la mitad. Tendría de perfilarse otra situación, país, universitaria, tendría la biblioteca capacidad o el centro para responder a esos, claro, 13.000. Usted me decía, claro, mucho más. Eso sí, eso te lo respondería mejor un arquitecto, pero mira, la verdad nosotros, recuerda que también han pasado 10 años y el salto de tecnología ha sido grande, ¿no? La verdad no necesitamos tanto el espacio como biblioteca, aunque estamos de acuerdo que para mí los libros todavía son muy valiosos y no, yo no prescindiría de ellos, pero eso apoyado por la tecnología, nosotros pudiéramos atender esa población, inclusive mucho más. Un centro aquí en su momento había 800 puestos de estudio, después que se hizo la racionalización y esas cosas. Antes de eso, nosotros juntando todos los salones de estudio y tal, no llegábamos a 150. Claro, en su momento fue una mejora, lo diseñamos con una capacidad, ahora cambian las circunstancias y empieza a venir gente local otra vez, si Dios quiere, toda la cuestión y tal. La universidad es una universidad, la universidad en general es una universidad para manejar ese volumen de alumnos que hemos hablado, 14.000 y tal. Más tenemos infraestructura, tenemos el edificio de aulas, tenemos el edificio cincuentenario, tenemos el edificio posgrado. Nosotros tenemos capacidad para manejar más la biblioteca también, ¿okay? Sobre todo por la parte tecnológica. Quisiera aportar, por favor, ¿podemos compartir el micrófono aquí? Sí, yo creo que, bueno, en mi opinión, por supuesto que las personas que estuvieron involucradas saben, entenderán mucho más del tema acerca, bueno, de cómo fue concebido, pero yo creo que lo importante de este edificio es ese cambio que se hizo de pasar de ser netamente una biblioteca a ser un espacio cultural en general. Yo creo que ese es el valor más importante que tiene el edificio, el valor de la conexión con el estudiante, eso que decía el profesor de conectar visualmente con las personas que están afuera, conecten con las personas que están adentro. Entonces, más allá de la capacidad que tenga de recibir la cantidad de estudiantes que tiene, yo creo que el valor verdadero que tiene el edificio es la capacidad que tiene de expresar esas ideas de conexión, de que la cultura, digamos, sea permeable, que lo que está afuera entre y lo que está dentro salga, ¿no? Entonces yo creo que por allí, y evidentemente, eh, eh, como lo mencionó, eh, yo creo que con el avance de la tecnología, estos espacios son mucho más que suficientes, porque evidentemente tenemos otras maneras de acceder a la información. Digamos, toda esta información puede estar digitalizada, los alumnos pueden acceder a ella desde sus casas, o bueno, la mayoría de esta información pueden acceder a ella en línea, pues, hay otros métodos, ¿no? Y hay otras maneras de compartir y de obtener esa información. Entonces, bueno, yo creo que como espacio sí está adecuado para esa cantidad y creo que para mucho más y creo que por el valor cultural que tiene el edificio. Bueno, ahora vamos a entrar un poco partiendo precisamente del planteamiento que hace acá el profe Rodolfo, que es ese vivir, ¿no? Hacia afuera, sacar hacia afuera lo que tenemos acá, incluso es parte de las dinámicas que hacemos desde desde la dirección de biblioteca. Profesora Mabel, me gustaría saber ya, un poco para cerrar con ese sistema, ¿no? Que inicia desde la necesidad de crear un nuevo espacio para una biblioteca, porque hace 11 años teníamos un espacio que ya colapsaba a lo mejor en cuanto a capacidad para materiales bibliográficos,
también para el desarrollo de los usuarios, el mismo personal, etcétera. Pasamos a un espacio como este, usted es quien lo recibe y comienza a hacer la gestión de acá. Decía el ingeniero Bonadio que quien cambia un poco el paradigma o la filosofía del edificio es el padre virtuoso, y bueno, trabajaron en equipo usted y el padre virtuoso para darle el sentido que él quería a este edificio, ¿no? Eh, Primero, nos gustaría saber cómo recibe el edificio y esta nueva filosofía, siendo usted bibliotecólogo, que estoy segura que a lo mejor también venía con otras concepciones distintas de la bibliotecología, porque bueno, siento que también como profesional del área, eh, tendemos a ser encasillados en el tema de los libros, la información, el servicio, ¿no? Y resulta que, bueno, quienes lo estudiamos como cualquier otra carrera, vamos un poco más allá y vemos las cosas como que, bueno, no se trata realmente de los libros, ¿no? De un espacio. Entonces, me gustaría saber cómo recibe usted este espacio y cómo logra durante 10 años darle esa filosofía que incluso cambia el concepto de biblioteca. Sí, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que justamente esto se inaugura como Centro Cultural y Biblioteca en el año 2013 de la mano del padre José Virtuoso, y se inaugura en el mes de mayo, un día 22 de mayo, que sería mañana, se inaugura el edificio. Bueno, con este nuevo concepto, y que se inició el proyecto, lo inició el padre Ugalde y lo continúa el padre Virtuoso. El padre Virtuoso me llama una vez que ya está inaugurado y me pide que diseñe y conceptualice la propuesta de un centro cultural y biblioteca en este espacio tan espectacular, novedoso, que daba pues para muchas cosas. Y ahí es que, bueno, yo dije, perfecto, esto es maravilloso, porque justamente las bibliotecas de estos tiempos son diferentes, no son bibliotecas que se dedican exclusivamente a acumular libros en una estantería y prestarlos cuando la gente los solicita. O sea, ese concepto de biblioteca pasó a la historia hace mucho tiempo, y por eso es que nosotros diseñamos acá un proyecto basado en una filosofía que viene desde los años 60 en Europa, que son los famosos centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. Como nosotros teníamos esta posibilidad de un edificio tan espectacular, abierto, transparente, iluminado, con esa posibilidad de encuentro, de transmitir de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pues decidimos que nuestro centro no sería un CRAI, que son las siglas del Centro de Recursos, sino que nuestro centro sería un CECRAI, Centro Cultural y de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Por supuesto que la universidad tiene una línea fundamental, básica, que es el núcleo de toda universidad, que es el apoyo a la docencia y la investigación que ofrece la biblioteca. La biblioteca es ese núcleo que fortalece todos los procesos formativos que se dan en una universidad. Y esa es como la primera línea de este centro. Y desde ahí, a partir de las posibilidades que nos permitía el mismo edificio, empezamos a pensar cómo involucrar acá proyectos tecnológicos para que la biblioteca sea realmente un espacio de vanguardia, que ofrezca servicios de última generación, incorporando esas tecnologías, pero que no se limite exclusivamente a la comunidad universitaria, justamente porque muy insistente el padre Virtuoso en el tema social, de abordar y de atender a esas comunidades vecinas que están a nuestro alrededor y que no tienen, no cuentan con servicios culturales ni de apoyo a la docencia, de apoyo a la formación, no solo la formación académica, sino la formación para toda la vida, la formación ciudadana, la formación para construir un país en democracia. Y este espacio tenía todo para hacer ese proyecto. Recibimos el espacio con la biblioteca
ya trasladada hacia acá, o sea, ya los libros estaban en la estantería, ya se había estructurado cada piso como iba, sin embargo, las oficinas estaban todavía sin terminar, o sea, nosotros empezamos a diseñar los espacios de oficina. La única galería que teníamos en ese momento era la Sala Magis, fue la que se destinó como área expositiva, no tenía tampoco nombre, era la Galería de Arte. Entonces, como la intención era que fuéramos un espacio dinámico, participativo, justamente de encuentro de poblaciones diversas, con posibilidad de desarrollar e invitar al diálogo, a la reflexión sobre todos los temas que afectan a nuestra sociedad. Por supuesto, desde la perspectiva académica, pero llegando hasta esos sectores públicos y de las comunidades cercanas que necesitaban tanta atención en un área como es en la zona del oeste de Caracas, que no existe una biblioteca pública, las escuelas no tienen bibliotecas escolares, no hay espacios culturales, no hay casas de cultura, no hay museos, no hay galerías, no hay teatros. Entonces, pues nosotros debíamos asumir esa responsabilidad y comenzamos a proyectar. La primera iniciativa del área cultural es justamente incorporar las artes plásticas por esa facilidad de convivencia que tienen las artes plásticas en un espacio que está dedicado a la formación, a la educación, a la lectura, al estudio, porque digamos que no se contradice, todo lo contrario, se complementa. Y era importante comenzar a transmitirle a las comunidades, tanto interna como externa, pues esa vinculación del arte con la cultura, con el conocimiento, con la ciencia. De manera que nosotros comenzamos a rediseñar el espacio interno, tratando de cubrir todas las necesidades, tanto de la comunidad académica como de nuestra comunidad vecina. Y ahí empezamos esos proyectos. Se nos ocurrió que era importante incorporar una sala de biblioteca infantil, porque tenemos todas esas escuelas alrededor que no la tenían, y era la posibilidad de empezar a sembrar la semilla, de formar a esos niños para que sean los futuros estudiantes de esta universidad, para que sean los futuros profesionales del país, y que desde muy pequeños empiecen a ver lo que es ser un profesional en una universidad de excelencia como la Universidad Católica Andrés Bello. Luego fueron surgiendo posibilidades de crear otros espacios y por eso es que yo invito al profesor Humberto Valdivieso para que me acompañe, porque nosotros éramos todos del área documental, del área bibliotecológica y necesitábamos más esa visión artística del crítico de arte, del curador, que nos acompañara y nos apoyara en el desarrollo de esa área cultural. Por eso es que Humberto se integra a nuestro equipo como curador y comenzamos a, preparar espacios que no estaban diseñados para eso, para convertirlos en espacios expositivos e ir involucrando otras actividades artísticas como algún concierto, actividades de música clásica que se hacían en espacios abiertos y principales, un poco para combinar otras manifestaciones y también dar a conocer otras manifestaciones artísticas y formar en lo que es apreciación artística y cultural a todos los asistentes. Muchas gracias, profe. Bueno, reforzando un poco lo que la profesora decía desde la integración pues, del arte y otro tipo de recursos a una biblioteca, lo charlaba con el profe Bonadio hace poco, que incluso lo comenzó diciendo él, cosa que me llenó de mucho orgullo, porque que los bibliotecólogos seamos comprendidos es un poco difícil. Porque es como le decía, el encasillamiento de los libros de servicio, ¿no? Pero cuando el profe me decía algo así como que son un recurso más que se integra a las colecciones de bibliotecas, es decir, en una obra de arte, y exactamente. Nosotros como bibliotecólogos, yo veo un libro y exactamente veo una obra de arte. Es información que está contenida en un formato distinto. A mí no me es indiferente ni es un reto
procesar una información distinta. Ah, pero si yo tengo a lo mejor un curador de arte, un crítico que apoya y me dice, ven, Evelyn, esto que estás haciendo con esta obra está bien, pero esto corresponde a esto, esto y esto, a lo mejor un poco más descriptivo, ya uno se va perfilando en otros aspectos. Precisamente lo que decía la profesora Mabel era lo que charlaba yo de hace 2 semanas para acá, intentando un poco la lluvia de ideas con personas que me nutrieran un poco con sus conocimientos, estudiantes de toda la ingeniería civil, industrial, etcétera, para poder darles estas apreciaciones. Y yo hice una conclusión, precisamente enfocándome en lo que dice la profe, que nosotros estamos viviendo el edificio y el edificio no nos está viviendo a nosotros, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Hay estructuras que apenas las ves, están diseñadas para hacer algo, ¿no? Yo comparaba un poco la biblioteca de la Universidad Central, que bueno, no sé, a nivel de arquitectura no tiene nada que ver con este espacio, ¿no? Pero era como en mi comportamiento, un contexto en la UCB, ¿no? A nivel de diseño, ingeniería, etcétera. Entonces, yo decía, mira, yo entro a la biblioteca de la universidad y yo asumo un comportamiento de absoluto silencio, ¿ok? Y tengo una actitud un poco más filosófica, un poco más introspectiva y voy, ¿sabes? Mi actitud como usuaria cambia completamente. Pero cuando yo entro acá, en este espacio, es un espacio como ya, es como una apertura, la gente está como más abierta, más clara, la gente es fluida, ¿no? Entonces yo he evaluado un poco eso y digo, aquí, este espacio arquitectónico definitivamente está cambiando el concepto de la biblioteca. Entonces, estoy segura que así que eso no fue el concepto precisamente que ideó el padre virtuoso cuando se sentó con la profesora Mabel, sino que el proceso y la vivencia dentro del espacio es lo que nos hace que eso vaya hacia esos puntos. Y a lo mejor como si fuera un bibliotecólogo con otro paradigma, diría, no, es que esto tiene que seguir siendo el espacio silencioso, en absoluto, ¿no? Me refiero, dedicado nada más a esto, pero las cosas evolucionan y yo siento que este espacio nos ha permitido a los profesionales de nuestra área evolucionar un poco también en nuestra filosofía, en nuestra forma de pensar. Lo digo a modo general, yo tengo una concepción totalmente distinta a lo que es una biblioteca. A mí me gustan estos espacios así, que se escuche la gente, ¿no? Hasta cierto límite, por supuesto, porque es como todo. Estamos en la biblioteca, pero también es como si nos comportáramos en un salón de clase. Un salón de clase tampoco hacemos lo que queremos, ¿verdad? Hay unas normas de convivencia, ¿no? De respeto al otro, etcétera. Y en estos espacios pasa algo similar. Nos cambia un poco la actitud. Sabemos que venimos a estudiar, pero que no estamos como amarrados o con poca libertad, ¿no? Para desarrollarnos en estos espacios. Tengo una pregunta que me gustaría que la contestaran al final para el ingeniero acá, para el arquitecto. Usted ya habló bastante. Mentira, usted de la casa y usted puede hablar aquí. Es un conversatorio para usted solo. Es broma, es broma. Pero sí que nos dijeron, o sea, que cuáles son esos cambios en diseño que pueden hacerse, porque parte de las conversaciones que tuvimos antes es que, bueno, es flexible, tenemos una estructura flexible. Igualmente el ingeniero acá estructural, exacto. ¿Qué cosas pueden haber aquí que pueden ser susceptibles al cambio? ¿No? Porque así como cambia como evoluciona el concepto de biblioteca, de centro, ahora estamos en un CECRAI, que podremos estar en unos años, ¿no? ¿Frente a qué? Y qué afecta pues la estructura. Pero bueno, quiero pasarle acá a conversar un poco con el padre Dixie, quien desde hace un año ha asumido el rol de director general de cultura y por lo tanto se integra al equipo de quienes conforman todo este espacio junto con la dirección de la biblioteca y la dirección de la editorial Ave Ediciones. En este momento no nos acompaña la editorial, pero el rol y las funciones similares al desarrollo de nosotros en biblioteca, pues la profesora ya Mabel lo dijo ampliamente. A mí me gustaría saber, bueno, en principio, y tomando en cuenta que hace poco ya se nombró el comité para que van a pues integrar las decisiones a nivel cultural de algunas de las cosas que ustedes ejercen. Bueno, ¿cómo fue o cuál es su visión desde que entró al equipo de quienes integran el Centro Cultural? Como vio, pues no solo el espacio, sino el desarrollo de lo que se hacía aquí a nivel bajo esta concepción de filosofía del Centro Cultural. ¿Cómo lo ha visto hasta ahora? Y, bueno, ¿cuáles son los retos que usted como director y con respecto al edificio necesita afrontar en el futuro? Bueno, se me ocurren varias cosas. Lo primero, agradecer, o sea, todo lo que se ha impulsado desde la Dirección General de Cultura no se ha podido improvisar.
sino precisamente porque hay todo un trabajo previo, no solamente en la concepción del edificio, sino en trabajo, en esfuerzo de gente, de equipo humano, que logró direccionar y adecuar no solo los espacios, sino generar una dinámica que a mí lo que me parece más interesante de esa dinámica es cómo permite a la universidad abrirse a una comunidad de artistas, de creadores, que hasta el momento no estaba vinculada de esa manera con esta institución, ¿no? Eso es una novedad construida y yo cuando llego ya a la universidad es un referente cultural en la ciudad y un referente cultural que entra en diálogo con otras instituciones que se ocupan de lo mismo. Entonces uno puede decir que quizás en esas adecuaciones los espacios no habían sido concebidos de esa manera, pero todo el diálogo que se generó con los espacios posibilitó posicionar a la universidad desde el trabajo que se realizó con los padres en la ciudad, ¿no? Y eso ha permitido que nosotros, igual que el Parque del Centro de Salud Santinés, no teniendo una escuela de medicina, tengamos un parque social y tengamos un centro de salud con más de 40 especialidades médicas. Y nosotros siendo una universidad sin tener una escuela de artes, tenemos unas relaciones muy estrechas con la comunidad artística de la ciudad. Eso no se improvisó, eso se construyó de la misma manera como se construyó el edificio, se construyó el proyecto. Que todavía hay cosas que se pueden ajustar, por supuesto, porque la experiencia nos ha enseñado que precisamente los espacios no estaban diseñados para la función que están cumpliendo. Entonces, a la hora de exponer una obra o una colección, te encuentras con el problema de la luz, por ejemplo. ¿No? Entonces, cómo cuidar de obras de arte que al ser expuestas a la luz, pues son sensibles. Entonces, todos esos problemas se han ido sorteando a lo largo de todo el desarrollo, diríamos, de la propuesta del Centro Cultural. Sí considero que esta idea del padre virtuoso tiene que ver con la educación propia de los jesuitas. Desde que se fundó la Compañía de Jesús, fundaron los primeros colegios, el teatro y la música eran importantes. Y en todas las reducciones del Paraguay, uno ve como siempre la música, el teatro servía incluso para los actos religiosos. Y de los grandes impulsores del barroco en América Latina, los jesuitas. Entonces uno ve que tienes una familia religiosa que entiende que la formación no solamente pasa por la cabeza y por el hacer, sino por el alma. Y allí que el arte tenga una función muy importante en la formación, y en términos de formación ciudadana, de construcción de país. Nosotros tenemos la coral, este año cumple 60 años. Y eso es un signo que desde el inicio de la universidad, mi hermano Lance entendía que la formación no solamente tenía que ver con lo académico, la formación científica, sino la formación, diríamos, de las personas. Y el grupo de teatro este año está cumpliendo 49 años. El año que viene tendrá 50 años. Es de las agrupaciones de teatro universitario con más trayectoria en el país. Entonces, precisamente lo que me preguntaba, este comité, que eso no se improvisó, diríamos, sino precisamente es un paso más en la gestión que se venía dando. A mí me parecía que eso fue un momento muy inusual, porque en la sala del Consejo Universitario estaba el rector dialogando con personas muy comprometidas con el quehacer cultural del país, en teatro, ópera, artes plásticas, danza, y eso es el fruto de todo el esfuerzo que se ha ido construyendo a lo largo de estos años. Creo que esa designación del comité y esta reunión que hubo recientemente con el rector, lo que nos dice es que todavía nos estamos pensando cómo seguir impulsando no solamente el quehacer de la formación de cara a la universidad y de cara a las comunidades, como decía la profesora Mabel, ¿no? Sino también de cara a la ciudad y al país.
que realmente es la preocupación primera como universidad. Incluso aportando un poco a lo que dice lo de la evolución, la integración de comités y la apertura a todo tipo de artes, y bueno, que estos espacios se dan de una u otra forma para la expresión de algunos de ellos. Eh, y tomando en cuenta que tengo información, manejo información del área de biblioteca, la profesora Mabel, y bueno, aquí con el ingeniero Bonadio, han sido protagonistas de muchos cambios que ya sabemos y algunos conocemos, incluso el ingeniero Labropulos pasa y diría, esta pared, y la pared que estaba aquí, ¿no? Entonces, ha habido algunos cambios en la estructura, ¿no? Desde Cultura, desde la Dirección de Cultura General, usted ha tanteado esas posibilidades. Si es así, bueno, nos puede dar la primicia. No, yo creo, precisamente nosotros ahorita estamos dialogando con diríamos, el conjunto de organizaciones que hacen vida cultural en la universidad, ¿no? Como comentaba, recientemente hubo una remodelación de la sala de teatro, y nosotros lo que estamos tratando de impulsar es cómo todas las áreas, diríamos, entran en diálogo, ¿no? Que es de la misma forma como este centro ha entrado en diálogo con la ciudad, y del mismo modo como terminamos de facilitar ese diálogo con las otras instancias de la universidad. Porque realmente la universidad es un gran campus cultural, y tiene muchos núcleos. El aula magna es un centro cultural por excelencia. Este centro aporta algo propio, ¿no? Este centro tiene de las cosas más valiosas que es toda la posibilidad de investigar, documentación. Eso no lo ofrece la aula magna. La aula magna ofrece otro tipo de posibilidades. Entonces, esta integración, este diálogo entre lo que hace, diríamos, ofrece una estructura, ofrece otra, precisamente ha venido a enriquecer, ¿no? El tema yo sueño, en verdad, con una sala de ensayo en la universidad, ¿no? Y lo hemos hablado con las agrupaciones culturales, ¿no? La profesora Mabel creo que ha tenido la oportunidad de ir a la Javeriana de Bogotá, y allí tú cuando llegas a la biblioteca, dentro de la misma biblioteca hay una sala de ensayo, y tú puedes como estudiante reservar la sala de ensayo donde está la batería, el bajo, la guitarra y todo. Puedes reservarlo durante 2 horas, igual como reservas para una sala de estudio. Yo creo que todavía podemos seguir creciendo, ¿no? Y la universidad creo que está en esa dinámica. Y podemos seguir generando, a lo mejor no proyectos, como decía Bonario, de un formato inalcanzable, pero sí, diríamos, adecuando espacios como se ha venido haciendo para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad a la comunidad universitaria y a las comunidades vecinas. Ok, muchas gracias. Ya para darle un poquito de cierre a esta actividad tan maravillosa y tan entretenida, ¿verdad? ¿No les parece? A mí me encanta. Yo podría estar mucho tiempo acá hablando con ustedes. Ajá, profesor Cucolo, profesor Labrópulos, de sus enfoques como arquitecto e ingeniero, ¿qué propuesta nos puede traer un arquitecto aquí que es usuario, que no tiene algún apego con la estructura en el diseño? ¿Qué nos podría proponer de cambios arquitectónicos acá? Tomando en cuenta lo que acaba de decir el padre Dixie y las propuestas que la profesora Mabel manejó durante mucho tiempo y sigue haciéndolo hasta los momentos. Entonces no le pregunto al profesor, el profesor tiene un listado porque es bastante creativo. El profesor Vincenzo se ríe porque él ha sido protagonista con la profesora de los cambios que han habido acá. Entonces, ¿cuál sería en este caso sus propuestas? ¿Qué haría como usuario Bueno, del centro? eso es una pregunta un poco comprometedora, porque desde el punto de vista de la arquitectura, no, digamos, siempre nosotros tenemos ciertas visiones muy personales, muy subjetivas de lo que es, o cómo debería ser, cómo se debería vivir el espacio. La arquitectura tiene esa posibilidad de moldear y esa enorme responsabilidad de moldear un poco el comportamiento humano. Lo que decías tú acerca de la Biblioteca Central es súper interesante en la Universidad Central. Por ese tema, para los que no la conocen, esa biblioteca es una biblioteca, es una gran torre cuyas fachadas están todas cerradas, son todas ciegas,
Evidentemente, esos espacios interiores son espacios iluminados artificialmente, más oscuros, tienen ese sentido más de claustro, que era cómo se veía el estudio, la obtención de información en esa época, donde no existía, digamos, esa fuerte conexión con o esa interconectividad que el mundo moderno brinda hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, ya conceptualmente, la biblioteca como espacio debía cambiar. Debía cambiar porque ahora vivimos en un mundo interconectado, donde lo más importante es esa comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? ¿Cómo obtenemos información a través de ese intercambio que hoy en día es inmediato, donde nosotros tenemos acceso a esa información inmediatamente? Entonces, es un contraste muy importante entre, digamos, estos dos edificios, como tú lo decías. ¿Cuál es la gran ventaja de este edificio desde el punto de vista de esa adaptabilidad? Que conceptualmente, digamos, la idea del edificio y cómo fue concebido, su estructura, sus espacios, permiten que se amolden a múltiples funciones. Porque, oye, si nosotros nos fijamos a nuestro alrededor, oye, nosotros podemos ver cosas que evidentemente no podemos cambiar, como son estas estructuras, estas grandes columnas de concreto, que evidentemente esto no lo podemos mover. Pero si nosotros removemos el resto de los elementos, lo único que nosotros vamos a poder ver es un gran pasillo, un gran corredor abierto que nos brinda la posibilidad de moldear estos espacios para adaptarlos a lo que nosotros querramos, como lo estamos haciendo en este momento. En estos espacios tranquilamente podría haber más espacios de biblioteca y actualmente lo estamos usando como una pequeña sala de conferencias. Entonces, este edificio tiene esa enorme virtud que puede ser adaptado desde por su concepción, por cómo está construido, por cómo fue diseñado y por cómo fue construido. Entonces, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente nosotros podemos amoldar, como ya lo dije, este espacio a lo que nosotros querramos, cerrarlo, abrirlo, cambiar la tabiquería, por decirlo de alguna manera, esos herramientas que no son estructurales, nosotros evidentemente los podemos moldear y los podemos adaptar a lo que nosotros querramos. Desde el punto de vista de la arquitectura, oye, yo, digamos, no tendría casi que ninguna modificación que pudiéramos hacerle a este espacio, porque evidentemente la idea se está expresando de manera muy clara, ¿no? Esa interconectividad, el tratar de conectar con la persona que está fuera y que la persona que está fuera conecte con el que está dentro. Pero evidentemente aquí todas las posibilidades que hablamos hoy en día son realmente posibles gracias a que este tipo de arquitectura tiene esa facilidad de ser, oye, moldeada para poder adaptarnos a diferentes ambientes, a diferentes programas. ¿Ok? ¿Qué aportaría yo? Oye, yo creo que, bueno, viéndolo desde el punto de vista de, ahora que soy profesor de arquitectura, evidentemente a mí, oye, sería una maravilla poder dictar una clase aquí con los alumnos, ¿no? Porque evidentemente la buena arquitectura, vivir la buena arquitectura es el conocimiento más valioso que puede obtener una persona que está involucrada dentro del mundo de la construcción y que quiere aprender de la arquitectura. Entonces aquí en esta universidad, en este campus, tenemos una infinidad de ejemplos de buena arquitectura, donde nosotros como profesores podemos hacer referencia a los estudiantes. Oye, ¿viste cómo se resolvió este problema dentro de la biblioteca? Mira cómo en el edificio de aulas, mira cómo esto se está resolviendo. Mira este volumen, fíjate, camínala, recórrela. Entonces yo creo que pudiese dentro de la facultad, de la escuela de arquitectura, pudiésemos estar como, oye, un poco más involucrados con estos espacios, como ya lo estamos con los premios Julio Volante, oye, que digamos, es muy valioso que los estudiantes, número uno, sientan que su trabajo es visto, es valorado, y número dos, pues, que ellos vivan este edificio, que lo recorran, que lo sientan, porque al final la arquitectura es eso, es vivir, es sentir, y como dije antes, oye, moldear esos comportamientos de las personas que viven estas edificaciones, ¿no? Sí, incluso se me ocurrieron muchas ideas mientras el profesor hablaba,
porque eso de lo moldeable, cambio de paradigma en filosofía, bueno, creo que bajo la dirección de la profesora se ha asumido eh, cuando deciden tener un espacio disponible para estudio individual. Entonces, el que va a estudiar en silencio estudia en el piso 4. Entonces, se voltea un poco lo que es esa filosofía. ¿Va a aportar algo, profesor? Es una pena que se haya retirado Mayra Narváez, la decana de ingeniería, Sí. porque mi propuesta me encanta que haya ofrecido venir a dar clases abiertas acá con los estudiantes de arquitectura, porque mi propuesta va un poco hacia una invitación a la Facultad de Ingeniería y Escuela de Arquitectura a que nos dialoguemos un poco más y revisemos el edificio en función de las necesidades todavía pendientes de biblioteca para buscar soluciones que nos puedan resolver esos problemas que no, digamos que ha sido difícil, justamente porque, bueno, con el pasar del tiempo crecen las colecciones, recibimos donaciones, y por ejemplo, nosotros tenemos dificultades en cuanto al funcionamiento y la gestión desde el área de biblioteca con relación justamente al espacio. Tenemos necesidades de espacio de almacenamiento, tenemos necesidades de control, de terminar de instalar el sistema de seguridad del edificio que no está listo. Tenemos, digamos, espacio de estudio individual. Efectivamente, todo el edificio fue pensado para estudio individual. Sin embargo, no está debidamente acondicionado para ese estudio individual por el tipo de mobiliario y la disposición de ese mobiliario y, por ejemplo, la cantidad de tomacorrientes que se necesitan en estos tiempos para que los estudiantes, bueno, recarguen sus equipos, porque todos usan o el celular o la tablet o la laptop. Sin embargo, bueno, se han colocado algunas soluciones. Por ejemplo, tenemos unas estaciones de recarga en algunos de los pisos, en 2 de los pisos, pero una de las demandas de los estudiantes es, oye, ¿por qué no tenemos un poquito más, unos cuantos tomas más? Y bibliotecas como en Río de Janeiro, por ejemplo, o en la Avenida de Bogotá, hemos visto que tienen en cada mesa su interruptor, sus tomas corrientes para que hagan el cargo. O sea, yo sé que todo esto implica una inversión mayor, que, a ver, no lo estoy presentando como una queja, sino como un posible proyecto a desarrollar con la Facultad de Ingeniería, con sus propios estudiantes, que son los que viven este edificio, esta arquitectura y los servicios que desde acá se ofrecen, un poco para ponernos todos a reflexionar y a pensar cómo podemos buscar alternativas y hacer que esta estructura tan flexible nos permita adecuar un poquito más las condiciones a esas necesidades de nuestro usuario. Esa es mi propuesta, ya que el profe hizo como la antesala, indicando que le encantaría ofrecer una clase. Me parece que más que además de clases, también podemos ofrecer proyectos a los estudiantes, proyectos de tesis, proyectos de investigación, en el cual entre todos busquemos soluciones para ir, digamos, adecuando de mejor manera el servicio que ofrecemos. Sí, incluso ya se me había ocurrido la idea de, bueno, esos proyectos tan espectaculares que hacen, que les ponen en los espacios, el espacio experimental, ¿no? Con sus maquetas, ¿por qué no pedirle la opinión a los estudiantes de arquitectura? Y bueno, ¿qué harían ustedes con este centro? ¿Cómo lo moldearían? Y vienen y se presentan esas maquetas el año que viene, celebrando el 12º aniversario, o sea, no son ideas. El próximo premio Julio Volante. Exacto. Padre, vaya haciendo también su listica de peticiones. Ajá, cerramos acá con el ingeniero Lavropoulos. En cuanto a estructura, ¿qué
¿qué propondría o qué flexibilidad nos daría desde su punto de vista un edificio como este para el cambio hacia el futuro? Eh, Voy a responderte al final de lo que voy a decir ahora, pero no voy a olvidar la pregunta. Llevo un rato escuchando al profesor, mi padre, y una conversación que era de ingeniería y de arquitectura, para mí se ha convertido en algo hasta que me ha dado cierto placer estomacal. No sé cómo ver. Porque el padre ha hablado de música, el profesor ha hablado de varias propuestas, y solamente decir eso, mientras yo veo pasar a la gente afuera y caminar, me di cuenta que el edificio da para todo. Porque si el edificio no diera para todo, no hubiera propuesta de ningún tipo. Si no fuéramos libres de decir lo que cada uno pensamos sobre lo que podemos hacer en el edificio simplemente no hubiera cumplido su función. Y escuchar al padre y escuchar a la profesora me hacen ver que el edificio cumple su función. Es un edificio transparente, abierto, las transformaciones son con el tiempo. Algo que era bueno hace un poco, puede ser que ahora sea malo. Una película de Woody Allen excelente, que Woody Allen despierta, se llama El Dormilón, después de muchos años y le dan de comer huevo frito con tocinete y chocolate. Él dice, pero esto era malo en mi época, pero era bueno. Pasó lo mismo. Tiene una experiencia muy buena, y yo la viví por otras circunstancias con un arquitecto que se llama Francis Queré. Francis, en una reunión que estábamos por otra cosa que no viene al caso, me dice, cállate, nos quedamos callados. Y después la misma experiencia la viví en el MoMA, y voy a tomar al padre la parte de música, con una obra de John Cage que se llama 433, no sé si la conocen. John Cage tiene una obra que se llama 433, 4 minutos 33 segundos. La van a escuchar ahora, vamos a escuchar 5 segundos de la pieza. Es simplemente eso, el silencio, el darse cuenta de lo que hay en el ambiente. Si hacemos este mismo experimento en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, en la cual he estado innumerables veces, o la biblioteca de la Universidad Metropolitana, el profesor Sanabria, van a escuchar silencio absoluto, porque son espacios ciegos. Hay un escritor jesuita que a mí me gusta mucho, que es Pablo de Oz, que tiene todo un ensayo sobre el silencio que habla de eso. El silencio es recogimiento. Este edificio es recogimiento si ustedes quieren. Por ende, le dan la libertad de ser y de callarse y de recogerse si ustedes quieren. Pero si ustedes no quieren, es completamente abierto. Por ende, todas las posibilidades están abiertas y todas las transformaciones que ustedes quieran, el disenso, el arquitecto, el profesor, el padre, cualquiera que está acá, son posibles. Yo creo que se merece un aplauso este de cierre, ¿verdad? No sé ustedes, a mí me encantó. Gracias, profe. Para cerrar, me gustaría saber si los presentes, lamentablemente se han retirado algunos. Luis, puedes revisar a ver si los que están conectados tienen algún tipo de planteamiento, pero me gustaría escucharlos. A ustedes, a quienes lo viven acá, hacer algún tipo de preguntas, comentarios acerca de lo vivido el día de hoy. ¿Tienen alguna? Paoli. Paoli, lo practicamos. Es broma, es broma. Ah, pero sí, viste, sí, ya tiene algo que plantear. Ven, Pau. Bueno, bueno, ante todo agradecer la presencia de ustedes, que es magistral este espacio. Me ha encantado, o sea, estoy prendadísima, casi que dejo todo y me quedo aquí como que, no quiero que termine. Gracias a cada uno de ustedes por esta disposición y por esta cantidad de información y conocimiento que me han compartido. Ya ahora, después de esto, ya de por sí estaba maravillada, ¿no? Y ahora comienzo a ver un poquito diferente la biblioteca, el espacio, el centro cultural en sí. Lo comienzo a entender muchísimo más, desde otra perspectiva, mucho más informada. Así que reitero, gracias. Ahora bien, yo llego a cualquier espacio y siempre ando como que evaluando. Tipo, donde, si pasa esto, ¿para dónde corro? Si pasa esto otro, ¿para dónde voy? Entonces, hace poquito, el domingo, ocurrió un sismo acá, en Caracas, y yo me puse a reflexionar, en dado caso de que se presente otro episodio así, pero yo estando en la biblioteca, ¿qué haré? Entonces me puse a evaluar que si las escaleras de emergencia y eso, acá tenemos
lo que es los pisos, sin incluir el área de sótano, dos puertas principales que serían la de evacuación. En la actualidad, una de ellas está como clausurada. Si la capacidad máxima del edificio o la cantidad de puestos de lectura, sin incluir las personas que están espectadores en horas y en exposiciones, póngase que tenemos 800 o 900 personas en todo el edificio, un día normal, deleitándonos con todo este maravilloso espacio. Y ocurre ese incidente, ocurre ese episodio. Todos, imagínense, más de 800 personas evacuando el edificio. Hay muchas ignoran incluso que hay unas escaleras de emergencia, porque me lo han dicho, ¿cómo que hay una escalera de emergencia además de esta? Entonces, 800 personas simplemente saliendo por dos puertas, más de 800 personas, eso va a ser un desastre. Entonces, no sé qué observación o cómo hacer en estos casos a nivel de ingeniería, cuál fue la visión al momento de plantear la edificación o cuál es la solución. O sea, imagínense, ya abajo hay 200, se evacuaron por las diversas partes, pero en el edificio, las tres puertas, de las cuales dos son las hasta el momento tenemos disponibles. ¿Cómo hacemos? Yo creo que me trepo sobre las personas porque muertas. No me puedo hacer por los balcones, bueno, puedo hacerme en el piso, pero, o sea, no sé, estoy evaluando y no sé qué hacer. Porque muerta jamás. Muerta por decisión propia. Ajá. Gracias, Paoli. Importantísima la acotación de Paoli. Aquí el profe te tiene una respuesta. Gracias, Paoli. Brutal pregunta, ¿verdad? Excelente, o sea, buenísima, porque atañe a todos. O sea, no solamente atañe a los ingenieros o arquitectos, sino a todos, absolutamente a todos. Nadie está exento de pasar un sismo y, como siempre digo, los sismos en nuestra zona son cada 50 años. Es muy bueno que tengamos muchos sismos pequeños porque disipa energía. Como cuando vas agarrando una rabia y no le dices al que tiene una rabia, no le pasa tal cosa, que no habla, el día que revienta, revienta, ¿no? Entonces, es bueno que haya muchos, pero no nos va a salvar de grande, simplemente nos va a mover, o sea que no vamos a pasar todo, aquí o en cualquier lado. Ahora bien, si no hay un plan de evacuación adecuado, es simplemente que hay que hacerlo y educar al usuario en ese plan de evacuación. ¿Qué significa educar al usuario? Todos los edificios grandes en el mundo, y este debería tenerlo, si no lo tiene, pecamos me incluyo, porque deberían haber puntos de este punto a este punto, evacuan por acá, de este punto a este punto, y esos son los letreros que se ponen. Usualmente, bomberos lo exigía, lo exige. Tengo ejemplos grandísimos en Caracas, el centro Coinaza, por ejemplo, un edificio con cierta antigüedad, tiene como tres escaleras y hay lugares donde tú no puedes escaparte y te lo dicen. Cuando entras al edificio te daban. Y hay muchas torres en Caracas que es así. La Cinética, que es nueva, tiene un plan de evacuación. Yo desconozco hoy, a esta hora, pero vamos a conocer de la boca de Vicenzo, si hay un plan de evacuación. Pero tu pregunta hace ver que, en este caso, si tú no lo conoces, no lo conoce nadie, porque nuestros alumnos, bueno, los alumnos de la universidad que están allá arriba o el que está pasando por allá, va a evacuar por donde salga corriendo. Lo mejor, como sabemos, es siempre no evacuar, sino quedarse bajo un mueble, pero es humano correr ante el peligro. El cortisol te llama y te hace correr, ¿ok? Entonces, es normal. Y es buena la pregunta, la tomo y se la paso a Vicenzo, pero me quedo con esa inquietud, ¿cómo te quedaste todo? Gracias. Gracias, profe. Paoli es bombero de la Universidad Central de Venezuela. Ah, ok, interesante el dato. Por eso es que Paoli llega evaluando luces, me pongo acá, la lámpara cae, quién ataca, eso es buenísimo, bueno, tener una persona como ella como parte del equipo. Ajá, profe. Y además, una pregunta que tengo aquí en línea para usted. Además de responder esa. Respondemos esta primera. Sí, exacto. Sí, bien. La responsabilidad de realizar estos planes de evacuación está en la Dirección de Seguridad y Salud Laboral. Ellos han estado trabajando porque yo les he dado información al respecto para que vayan armando los planes de evacuación. Los planes de evacuación son los que todo el mundo conoce, o por lo que habla Nicolás, por aquí, váyase para acá. O sea, por lo menos aquí, más o menos el ala grande del edificio debería evacuar por la escalera de allá. Aquí no, porque aquí estamos en planta baja, todo el mundo tiene que salir por las puertas. Hiciste un comentario, bueno, las puertas deberían estar todo el tiempo abiertas. Si hay alguna puerta cerrada, yo lo voy a mandar a abrir con seguridad. Acá tenemos dos vanos para salir y de este lado tenemos uno.
no es debido que esté una puerta cerrada en un edificio como este. La puerta cerrada está en los edificios residenciales, más que todo por razones de seguridad. Aquí que la seguridad no está en el acceso al edificio, no tiene sentido tenerla cerrada. Eso básicamente, los planes están en elaboración, más que en ejecución. En elaboración, esta dirección tiene toda la información que tiene que ver con ello. Básicamente deben ser orientaciones gráficas, que en eso ya se está trabajando con el director de nuestra Academia de Diseño recientemente inaugurada, tiene el proyecto de señalética de aquí del Centro Cultural, dentro de lo cual está la renovación de esas señales de salida de emergencia, salida de escape y tal. El plan básicamente es ese. Tiene planta baja, bueno, todo el mundo sabe por allá. Los niveles superiores, el punto de evacuación es la planta baja, los niveles inferiores también es la planta baja. Hay una puerta de emergencia allí a un ladito, ¿no? Entonces, pero no están en elaboración, tienes mucha razón. Fíjate, es una oportunidad de mejora no solamente del centro cultural, es una oportunidad de mejora de toda la universidad. ¿Okay? Porque en toda la universidad no hay un plan de eso. Claro, la arquitectura es distinta. Tú sales del edificio de aula, ya sabes que la escalera es por ahí, pues, tienes otro sitio de votación. Lo mismo pasa en el cincuentenario, tienes dos bloques de escaleras por donde tienes que evacuar el edificio. Y el laboratorio, pues, tiene un poco más de conocimiento que tengas del edificio, pero también hay cuatro escaleras separadas por donde pueden salir. Entonces, pero sí, están en elaboración, es muy buena tu observación, excelente. ¿Okay? Sí, agarrando la recomendación del ingeniero Laudónico, a la hora de un sismo, bueno, a menos que estés muy cerca de la salida, a correr, no, el sismo dura, el sismo más largo, el de Caracas, ¿cuánto fue que duró? 22 segundos. 32. Entonces, bueno, y gracias a Dios tenemos buenas normas sismo resistentes, los edificios están muy bien diseñados. Fíjate, llamas la atención sobre el sismo del domingo. El sismo de domingo, yo ni me levanté para ir a la puerta. No, porque yo mientras llego a la puerta, busco la llave, abro la puerta, bajo por la escalera. Si entonces tiene que caer, se cayó. No, pero es así. Y coincido siempre con lo que dice Nicolás, es mejor mucho pequeño que uno solo grande. Ya pasamos el periodo de retorno, ya llevamos 10 años más del periodo de retorno. El sismo de Caracas de 1967. Pero bueno, es eso, espero haber contestado tu pregunta de manera más o menos. Y había uno Ajá, la profesora Mabel va a agregar algo. Yo quiero agregar algo, Nadia, que efectivamente el proceso de señalización, la instalación de la señalización de seguridad, ya la primera parte está lista. Está la señalización y los recorridos, toda la navegación está lista y está incluida en el plan ¿cómo se llama? De evacuación y emergencia, que lo tenemos impreso y se le mandó a todo el mundo por correo. O sea, todo el personal tiene ese plan de evacuación del edificio y la señalética está colocada en verde en todos los edificios, la básica. ¿Por qué no hemos podido completar esto? Bueno, por las mismas razones que el país está como está, razones económicas, que no es tan sencillo terminar de montar toda esa señalización en el campus, porque no es solo este edificio, es todo el campus. Entonces, efectivamente, hay un primer paso, no estamos en pañales, yo sí creo que tal vez eso se puede mejorar si le pedimos a Seguridad y Salud Laboral que organice algunos simulacros y una especie de entrenamiento con el personal para que sepa, porque yo recuerdo que lo tuvimos, tal vez antes de que tú estuvieras, no lo sé, pero recuerdo que tuvimos algunos simulacros y salíamos, el lugar de salida es al jardín, no para el estacionamiento, y el documento está arriba, colocado impreso en la cartelera, pero
A todo el personal se le envió copia del documento para que lo tenga. Lo que pasa es que, bueno, siempre la gente, hay cosas que no quieren leer. Claro, incluso lo que Pauli hace hincapié es en el tema de las puertas, los accesos, De que, los que estemos libres. Bueno, accesos, para ti ya sí, se sí, comprometió el ingeniero a abrir las puertas por supuesto. de las que están cerradas. Esa puerta que está cerrada, yo me imagino, por supuesto que no fui yo quien la mandé a cerrar, pero tiene que ver con la rotura del piso, que se está buscando la solución, y hay un cono tapando el hueco del piso, por eso es que esa puerta está cerrada. Ajá. Ya tenemos aquí, En agosto. aquí a la brevedad van a corregirlo, ¿viste? De estas cosas salen cosas, mejoras de calidad, calidad, mejora continua, ¿no? La pregunta, ¿eh? Ajá, Evelyn, concluye. La última pregunta. Mire, nosotros aplicamos encuestas a cada usuario. Padre, dice, ¿tiene algo que agregar? No, hasta ahora bien, chévere. Nosotros hacemos anualmente consulta a todos los usuarios. Aplicamos aproximadamente unas 500, 600 encuestas anuales. El año pasado, en mayo, la pregunta reiterativa de los estudiantes y que me vuelven a hacer hoy es el tema, y la profesora ya lo señalaba y usted sabe la respuesta, el tema de los tomacorrientes. A propósito de que parte de la filosofía de la universidad es el tema sustentable, ¿no? Partiendo de allí, de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿eso tiene algún tipo de solución a nivel de estructura? O sea, integrar estos dispositivos a la estructura para responderle a esta cantidad de usuarios que exigen la inclusión de estos. Como te comenté el otro día, cuando la oficina de arquitectura hace los planteamientos y consigue los proyectos, bueno, tiene unos parámetros que en general no son sacados del sombrero, sino son sacados de la experiencia de las distintas disciplinas, inclusive de experiencias que no solamente son locales, sino que muchas veces los libros de arquitectura clásicos donde se apoyan los arquitectos son, la mayoría son europeos. La misma experiencia de los arquitectos le da un feeling sobre la cantidad de tomacorrientes que debe haber, no solamente tomacorrientes, estamos hablando de tomacorrientes, estamos hablando de los servicios sanitarios, estamos hablando de las escaleras, estamos hablando de la densidad de iluminación por metro cuadrado, estamos hablando de muchos parámetros de diseño que ya son típicos, digamos, en cada tipo de estructura. Las oficinas tienen uno, los espacios abiertos tienen otro, centros comerciales tienen otro, nosotros tenemos otro en lo que es este edificio de uso público. ¿Okay? Usual, este es el proyecto que hay. Ahora, mejorarlo, claro que se puede. Yo puedo duplicar, triplicar la cantidad de tomacorrientes, como lo comentaba la profesora Mabel, bueno, puedo agarrar simplemente si la mesa se va a quedar allí. Bueno, nosotros hacemos hueco en el piso y le ponemos un tomacorriente cada mesa. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es la cantidad de energía que tú quieras dedicar a la carga de dispositivos electrónicos. ¿Okay? Yo entiendo, los estudiantes, yo entiendo que, bueno, quieren llegar a un sitio, quieren tener unos tomacorrientes ya enseguida para enchufar su laptop, su celular, su tablet, lo que tenga. ¿Okay? ¿Ese puede hacer algo? Sí, pero bueno, vamos a consumir más electricidad. Eh, y estamos hablando que, bueno, no es llevar, bueno, nosotros tenemos un consumo por lo menos X de lo que tenemos ahorita. Llevarlo a niveles más altos, bueno, es 3 veces más el consumo. En una época donde más bien disminuir el consumo eléctrico es deseable. No solamente por la circunstancia país que estamos viviendo, sino por el hecho mismo de que sea algo sustentable. Proyectos pueden haber muchísimos. ¿Okay? La imaginación es el límite. Nosotros podemos plantear, bueno, tenemos un buen trozo de terraza descubierta, yo puedo plantear una panelería fotovoltaica y entonces realizar, traer a los pisos unos circuitos determinados que sean de energía verde. Algo parecido a lo que está en el techo verde, ¿no? Eso es una posibilidad. En el techo verde tengo un generador eólico. Bueno, es más alto, pudiéramos montar uno, ¿no? O sea, pudiera buscarse la alternativa en energía que sea sustentable en lugar de utilizar energía
de energía de la red pública, que está bien, nosotros tenemos un gran porcentaje de energía que viene del GUI, que es hidroeléctrica, que en cierta medida es una energía aceptada como verde, con una huella de carbono extremadamente baja, pero Caracas no solamente se alimenta del GUI, Caracas se alimenta también de unas termoeléctricas que están en la costa, ¿eh? Eso es un combustible fósil, ¿no? Y bueno, cuando tú llegas y dices, bueno, la Universidad Católica incrementa un tanto por ciento de su demanda eléctrica, en realidad muy claro de dónde viene, no lo sabe. No sabe si viene de Tacoa, no sabe si viene del Buri, en definitiva es eso. O sea, técnicamente, dice, bueno, podemos mandar instalada el triple de toma corriente que yo ahorita. Ahora, la idea es, como yo te comentaba el otro día, encadenarlo con todo este tema ambiental, todo este tema, más allá de, por supuesto, que es una inversión importante para hacer el centro cultural, ¿no? Quizás en este momento coyuntural no estamos en la mejor manera de hacerlo, pero bueno, el proyecto se puede hacer. Y si es un tipo de energía sustentable, verde, bueno, quizás hasta podamos conseguir un financiamiento con algún organismo que apoye la causa ambiental, con el mismo Banco Mundial, o una cosa así. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que esto nos abrió aquí, en el caso de la profesora Mabel, padre Dixie, creo que esta opción espectacular que nos acaba de proponer, ya nosotros veníamos con unas ideas, ¿no? De los paneles fotovoltaicos, así como está en el edificio de posgrado, fuera una opción para que el edificio se autosustentara, pues, con su propia energía y pudiera responder a estas demandas, ¿no? A mí me gusta terminar con esta pregunta, precisamente por eso, ¿no? Porque es las cosas que más hacen los estudiantes hincapié. ¿Va a agregar algo? Claro que sí, adelante. En fin, quitamos con esto. La idea de poner enchufes, la idea de dar más energía para cargar más celulares, a veces va en contra de la idea original. Voy a tratar de explicar. El alumno que viene a una biblioteca, si quiere más energía, puede tener su propia pila fotovoltaica. ¿Por qué lo digo? Este proyecto, este edificio que está acá, se proyectó hace 10, 11 años atrás, con la tecnología que había hace 10, 11 años atrás, con los requerimientos que habían hace 10 años atrás. Nuevamente se transformó todo, ¿no? Una de las transformaciones era el pedir más energía, por eso subió la energía de todo el mundo. Ahora bien, he escuchado ya varias veces la palabra células fotovoltaicas. Resulta que las células fotovoltaicas han traído más problemas que soluciones, porque cuando ya se dañan, no hay dónde botarlas. Está originando basura de células fotovoltaicas a nivel mundial. Entonces ya, hoy, para los arquitectos que pueden tener materiales actuales, las células fotovoltaicas son algo así como que no es una buena solución. Hay una cantidad de materiales, las ventanas, por ejemplo, que absorben ya energía y le dan la energía al edificio. Esas ventanas que tenemos ahorita enfrente, todo el día están expuestas a luz solar. Entonces, hoy ya hay ventanas que absorben el 80% de esa energía, dejan pasar solo el 20% de radiación adentro. Por lo tanto, baja el aire acondicionado aquí adentro, y esa energía que las ventanas absorbieron sirven para dar electricidad a la gente que está adentro. Por ejemplo, en Venezuela, donde la energía solar es gratis, porque la tenemos, nadie nos la cobra, si tuviéramos todos, y más bien se propone que el que quiera comprar una pila solar, salimos de ese problema. Por ende, particularmente, nunca he estado de acuerdo con darle más enchufes a la gente, aunque la gente la pida. Como un niño que pide caramelos, que a nosotros también nos provoca el caramelo, el chocolate, pero sabemos que se lo estamos dando, le va a gustar, pero al final le estamos haciendo un daño. Entonces, si uno empieza a leer, por ejemplo, las corrientes de resiliencia, sostenibilidad, sustentabilidad, ya todas estas ideas nos han quedado en el pasado. Y ya la idea no es dar más electricidad, sino que la electricidad la produzcan los edificios. Nuestro edificio como motor eléctrico para producir energía para que el edificio sea el mismo sustentable y para que el usuario también reciba el edificio. Claro, eso tiene un costo, pero eso tocó algo a última hora que me pareció muy interesante. El Banco Mundial actualmente, en este plan del 2030, 2050,
está dando créditos a todas las universidades del mundo para que ocurran estas cosas. No saquen de su cabeza que pudiéramos cambiar la fachada de ellos. No saquen de su cabeza que el techo que tenemos ahora, que es una losa liviana, se ha cambiado, pero va a ser una fotoeléctrica. Olvídense de eso, bótenlo en la cabeza. Eso es horrible, eso es lo malo peor que hay. Métanse en internet, vean cementerio y cementerio. Antes era nombrado el arquitecto Francis Queré. El arquitecto Francis Queré es un arquitecto africano que trabaja en África con lo que tiene en África. Y ha hecho bibliotecas abiertas y le han planteado la célula fotoeléctrica. Y claro, en el trópico, en nuestros intertropicales, plantearnos células fotoeléctricas es algo así como que lo peor que podemos hacer, porque va a haber una proliferación y vamos a tener proliferación de basureros, ¿verdad? Entonces, quería dejar ese punto solamente para que no crean que los enchufes es algo bueno o malo. Dentro de esa información nueva que dijiste antes.